Muy bien, ahora sí vamos con nuestro debate, presentando a nuestros candidatos del día de hoy. Ambos postulan por el Parlamento Andino. Tenemos al señor Juan Carlos Ramírez, quien postula por el partido Avanza País con el número 1, y con Alberto Diancén, quien postula por el partido Juntos por el Perú, también con el número 1. El debate va a consistir de 3 bloques. El primero va a estar referido a políticas de salud y cooperación regional, el segundo referido a seguridad nacional y lucha contra el lavado de activos, y el tercer punto referido a lo que son mecanismos de reactivación económica. Muy bien, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, Sandro, te escucho bien. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, muy bien, te escucho. Muy bien, entonces ahora sí vamos a tener el primer bloque, va a durar aproximadamente 12 minutos, en el cual cada uno va a tener un minuto para presentarse y dar una pequeña reseña sobre su participación. Muy bien, Juan Carlos, ¿qué tal? Te escuchamos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, yo soy ingeniero en minas y he trabajado en minería en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, también en Chile y en el Perú, por supuesto. Soy ingeniero emérito del Colegio de Ingenieros del Perú, en alguna época director de la Escuela de la Contraloría. Y la verdad que no quisiera hablar más de mí porque me parece muy mal que uno hable de uno mismo, ¿no? Bien, gracias, Juan Carlos. Alberto, ¿qué tal? Te escuchamos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, yo soy sociólogo, he sido parlamentario andino en el periodo 2011-2016, he sido asesor de la comunidad andina, he cumplido labores internacionales con la comunidad andina y además también he participado en misiones de observación de la OEA, he sido asesor del presidente de Paniagua, he sido profesor de la Academia Diplomática y realmente he visitado todos los países de América Latina, ni siquiera de América del Sur, en mi función de parlamentario andino que tuve en el periodo 2011-2016. Y por lo tanto conozco bastante de cerca lo que es el Parlamento andino. Y tengo varias propuestas que vamos a discutirlas justamente sobre el Parlamento andino, que es lo que más interesa en estos momentos, ¿no? Porque ambos somos candidatos del Parlamento andino. Muy bien, gracias Alberto. Y vamos con nuestro primer ítem referido a política de salud y cooperación regional, básicamente lo referido a vacunación contra el COVID. Juan Carlos, ¿cuáles serían tus propuestas con respecto a estos temas? Te escuchamos. Bueno, en realidad lo que ha debido hacerse, hablando en pasado, es relacionarse con Colombia y Chile más fuertemente, ya que fueron los primeros que obtuvieron las vacunas. ¿No es cierto? Aunque yo pienso que las vacunas son solamente una parte del tema, otra de las cosas que debimos haber hecho es tomar el procedimiento que usó Guayaquil para salir de un infierno y, bueno, tomar acciones que fueron paliativas bastante buenas, ¿no? En cuanto a otro punto, hay 3 fármacos que los 3 llevaron a los premios Nobel y los 3 son realmente descubrimientos de la humanidad y son equivalentes entre ellos en cuanto a su importancia. Uno es la penicilina, el otro es la aspirina y el otro es la ivermectina. Y yo la verdad creo que nuestros países debieron haber estudiado mejor la ivermectina, porque si alguien trata con virus en este mundo son los veterinarios. Y tenemos uno que no solamente es un muy buen veterinario con 38 años de experiencia con su empresa acá en el Perú, sino que además tiene un posgrado y una maestría en inmunología, en epidemiología, en microbiología en la Universidad Cayetano Heredia. Yo la verdad creo que ha faltado al Perú, primero, subirse a las acciones de Chile y de Colombia para conseguir las vacunas más rápido, de mejor precio, en mayor cantidad. También la experiencia ecuatoriana en su trabajo con el coronavirus, pero además ver las otras alternativas, más allá de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, que por supuesto son útiles, pero también si la ivermectina efectivamente es efectiva o no en esta circunstancia para prevenir o para tratar el coronavirus en sus primeras etapas. Creo que ahí la verdad ha faltado iniciativa, ha faltado voluntad para investigar todos los campos a la vez, y eso con los países que han logrado dentro de lo que es la comunidad andina vacunas más rápido, más baratas. Al Perú le hubiera venido bien asociarse y ser efectivo en esa asociación.
Bien, gracias Juan Carlos. Alberto, igual tienes 2 minutos, sí. Te escuchamos. Fíjate, yo no voy a entrar en la perspectiva, yo no soy médico, o sea que me parece que es un tema que además debatible en términos de salud, que prefiero no, que opinen realmente los especialistas, ¿no? Lo que yo creo que estamos discutiendo es la salud en relación a la comunidad andina y la integración, no un problema de medicamentos. Y el ingeniero Ramírez debe saber que existe un convenio de salud dentro de la comunidad andina que se creó en el año 71, que es el convenio de Hipólito Unanue. Y que el año después es parte del sistema integrado andino de la comunidad andina. Inclusive hay un día de vacuna, una semana de vacuna andina. Y lo que no ha hecho el Perú desde el punto de vista no es discutir cuál es el medicamento, como dice el señor Ramírez, sino cómo trazar una estrategia regional andina, porque hay mecanismos e instrumentos para hacerlo. Yo le invito a que entre a la página del convenio Hipólito Unanue para que vea qué están haciendo, por ejemplo. Entonces hay, por ejemplo, la semana de la vacunación, hay, por ejemplo, la discusión sobre los medicamentos antirretrovirales, que se discute sobre las compras, porque se ha podido hacer la compra de la vacuna en términos regionales, o sea, y para bajar los costos, y para no estar peleándonos hoy día por las vacunas. Por eso, por ejemplo, Chile ha comprado 60 millones de vacunas, que es 3 veces más su población. La Unión Europea tiene 4.000 millones de vacunas, que es como 10 veces su población, porque no hay, y aquí también, porque no hay ninguna estrategia comunitaria, si no es sálvese quien pueda. ¿Quién puede comprar más vacunas? Y por eso no tenemos un calendario preciso de la vacuna. Entonces yo creo que habría que utilizar los mecanismos que nos brinda la comunidad andina. Lo que pasa es que hoy día hay una crisis de la integración, que es otro tema que podemos discutir más adelante. Y hemos perdido una buena oportunidad justamente de emplear esos mecanismos de integración, como es el convenio Hipólito Unanue. Entonces, por eso, en hora de discutir si es bueno tal medicamento, si es premio Nobel, no, hay que discutir en concreto cómo él va a ser candidato al Parlamento andino. Yo he sido parlamentario andino. Está bien. A ver, Alberto, gracias. Juan Carlos, no sé si tienes alguna pregunta con respecto a lo que está proponiendo Alberto de Ancén. Bueno, en realidad yo me he leído de los 15 elementos que conforman el sistema andino de integración. Te imaginarás que me los he leído todos y también he visto que no funcionan. Yo quisiera más bien, además me está dando la razón Alberto, porque lo que está diciendo es que hemos debido actuar en conjunto con Chile y con Colombia. Literalmente, yo, ¿no? Bueno, ya, no te preocupes que ahorita me vas a contradecir. Lo que yo quisiera saber es por qué nadie sabe qué es el Parlamento andino ni para qué sirve, y como él ha sido parlamentario andino, que nos diga para qué sirve. Fíjese, el Parlamento andino fue creado en el año 79, en un momento muy interesante y muy importante de lo que se llamó en ese tiempo el Grupo Andino. Y la idea inicial del Parlamento andino es que sea réplica del Parlamento Europeo. Por eso es que primero una etapa de designación de los parlamentarios por los congresos, luego una elección de los parlamentarios andinos por votación popular, y luego un parlamento andino con elementos vinculantes. Lo que no se ha hecho, y que lo que sí se ha hecho en Europa, es que este parlamento andino no tiene elementos vinculantes, y que por lo tanto tiene que tener elementos vinculantes para que cumpla su función por la cual nació, como un parlamento supranacional. Entonces, por lo tanto, yo he dicho y he escrito que ese parlamento como está ahora no sirve y hay que reformarlo. Entonces yo haría la pregunta, ¿qué propone como reforma el Parlamento andino para que no sirva al señor Ramírez? Entonces, esa es mi pregunta. Ya, Alberto, en realidad sí, pues existe bastante desconocimiento por parte de las personas de que en realidad cuál es la función que cumple el Parlamento andino como tal, ¿no? Tal es así que tú le preguntas al común denominador de personas en la sociedad y no saben en realidad cuál es el fin que tiene. Si bien es cierto, hay un fin integrador, pero realmente tendrá alguna utilidad. Eso es algo pues que habrá que mejorar. No, es que habrá pues que, en el caso que alguno de ustedes llegue a ser parlamentario andino, impulse el que el mismo pueda ser conocido. No es útil porque no fiscaliza la integración, porque no es vinculante, tal como fue creado inicialmente. Entonces, me parece que es fundamental entender eso. Además, y finalmente,
No hay que solamente conversar con Chile y con Colombia, hay que conversar con todos los países andinos. Bien, porque el gobierno, Alberto, Juan Carlos, ¿algo corto que quieras agregar? ¿Por qué no lo hizo el año 2011 al 2016? Tuvo 5 años para hacer lo que dice ahora. Pero por supuesto que me he peleado. Yo logré que el Parlamento andino que antes dependía... Por favor, vamos a una primera pausa y regresamos con el segundo bloque referido a seguridad nacional y lucha contra el crimen. Ahora sí, seguimos con nuestro debate. En el primer bloque hemos hablado lo referido a políticas de integración y cómo es que se debe manejar este tema del COVID, y ahora vamos con nuestro segundo eje. A ver, por favor, amigos de producción. A ver, Juan Carlos, tienes igual 2 minutos para exponer tus ideas con respecto a este tema. Bueno, ahí en realidad hay varios elementos. Primero, tenemos efectivamente, ¿no?, un Consejo de Relaciones Exteriores dentro del Parlamento andino que podría actuar en conjunto con la parte militar para establecer pues una defensa conjunta, ¿no? No tiene sentido en este momento los problemas de Chile con Perú del pasado o de Ecuador con Perú del pasado. Ahí hay que integrarse incluso militarmente, diría yo. Y por otro lado, la migración venezolana sí es un punto que todo el rato es recurrente. Y ahí también las policías de Colombia, Ecuador, Perú podrían haberse relacionado mejor para ver quién es el bueno, quién es el malo, y podamos tomar acciones con respecto a la gente que tenga pues algún prontuario, tenga algún problema. En el caso de la migración venezolana, que es el punto que he podido ver a lo largo de estos meses, estos días, le interesa mucho a la población peruana y le interesa a la ecuatoriana y a la colombiana y a la chilena también. Entonces ahí el Parlamento andino podría haber servido, o podría servir pues para que se comparta información, se comparta acciones que hagan el bloque pues más eficiente en su defensa, ¿no? En la defensa externa y también en el manejo interno de la delincuencia, compartiendo información, creo yo. Muy bien, gracias Juan Carlos. Alberto, igual. Sí, fíjate, el grupo andino tiene mecanismos de seguridad. Desde el narcotráfico, el crimen organizado, tráfico de armas cortas, etcétera. O sea, no es que no tenga esos mecanismos de seguridad. Y lo que pasa es que el Parlamento andino puede aprobar normas, porque yo he aprobado normas, por ejemplo, sobre movilidad humana, que lamentablemente no tienen elementos vinculantes. Yo voy a ese tema. Y por ejemplo, ahora que se ha hablado del caso venezolano, para que vean la ineficacia y las migraciones, ¿no? En el año 18, hace unos años, se firmó un convenio de Quito entre 11 países de América Latina, incluyendo todos los países andinos. Y por ejemplo, se propusieron estrategias regionales para enfrentar el tema de la migración venezolana, que son acá 1 millón de personas. Inclusive pedirle a Venezuela que envíe toda la información de inteligencia, en fin, ¿no es cierto? Pero nada se ha hecho, porque el problema que tenemos con Venezuela tiene que resolverse. No solamente el problema con el gobierno de Venezuela, sino con los migrantes que están conectados. Y para eso sirve el Parlamento andino. Porque si no se resuelve la crisis venezolana, la migración va a seguir. Entonces yo creo que hay mecanismos para eso. Y hay mecanismos inclusive firmados por el Perú, que te los puedo leer si quieres brevemente, ¿no es cierto? Programas regionales, exhortar a la República Bolivariana a que dé información estratégica, reconocer la migración, etcétera. No es que no hayan instrumentos, Y el problema desde el punto de vista, y aquí termino esta parte, es que el Parlamento andino, el cual yo conozco mucho, no tiene elementos vinculantes porque los gobiernos no quieren que tenga, ni tampoco los partidos. Como tiene la Unión Europea, la visa Schengen, que nos fue levantada a nosotros hace unos años y a otros países, fue aprobada por el Parlamento Europeo, finalmente. Entonces yo sí creo que hay mecanismos que ayudan justamente a eso. A ver, Juan Carlos, ¿tienes alguna pregunta para Alberto? No, yo sé que hay mecanismos, los he leído, los he visto. De hecho, en lo que abundan es en mecanismos, pero que nos diga Alberto por qué esos mecanismos están oxidados y no se actúa. ¿Qué es lo que sucede? Hay una crisis de la integración.
Hoy día Lacan, si uno visita Lacan, es un buque fantasma. Yo trabajaba ahí como asesor de la Secretaría General. El Tribunal de Justicia Andina no funciona porque los países han optado por un problema político que después lo vamos a discutir, por tratados de libre comercio. Emplear la integración como único mecanismo del mercado mundial, los TLC, y no a la integración andina o regional. El Mercosur está en crisis. O sea, esta pandemia nos ha cogido a todos los países en una crisis de los mecanismos y los instrumentos de integración. Por eso es sálvese quien pueda. O sea, y eso hay que discutirlo, por eso planteo que hay que reconstruir los mecanismos de integración. Otra vez, la Comunidad Andina, el Mercosur, el UNASUR, porque es fundamental que tengamos mecanismos de integración, porque somos países pequeños, no somos Brasil, y requerimos de la unidad justamente para poder negociar mejor, para comprar medicamentos de forma coordinada y regionalmente, para debatir política de salud, política de migraciones, política de seguridad, y eso no existe. Entonces, y falta voluntad política. Voluntad política. Perdón que te interrumpa, se acabó el tiempo. Juan Carlos, ¿algo que quieras agregar? Sí, hace un rato Alberto dijo algo que de verdad me interesa muchísimo. Dijo resolver el problema venezolano. Yo quisiera que nos cuente cómo piensa él que se resuelve el problema venezolano. Me refiero al de Venezuela y el de los venezolanos fuera. Primero, yo creo que la solución al tema migratorio venezolano, yo rechazo esa ley que se quiere proponer en el Congreso para expulsarlos, ¿no es cierto?, requiere de la participación del gobierno venezolano, porque tenemos un consulado ahí además. Y requerimos otra estrategia que nos permita promover el retorno de los venezolanos a su país que también se quieren volver. O sea, ¿cuál es la otra posibilidad? O sea, díganme, yo, además, ayudar a Venezuela que transita la democracia, hay que unirnos al grupo de Oslo, no al grupo de Lima, que no es un grupo de intermediación, de mediación, como fue el grupo de contadores en los años 80, es un grupo de choque nada más. Entonces, por lo tanto, hay una polarización de tal magnitud que es imposible llegar a acuerdos, y dentro de esos acuerdos está el tema migratorio. Porque si no llegamos a la solución venezolana, mediante una solución democrática, pacífica, que participen todos lo que ustedes quieran. El problema es tiempo, Alberto. Bueno, hay algo que es lógico y creo que todos lo sabemos. O sea, el problema que se tiene con el gobierno de Venezuela es que existe un tema de que para algunos es una dictadura o para algunos es una democracia, pero mal que bien, algo debe estar pasando. Hay algo mal, porque si no fuera así, no habría esta cantidad de migrantes venezolanos. Y el problema de la migración venezolana no solamente es acá en el Perú. Primero fue en Colombia, ¿no? Colombia, si nosotros tenemos un número determinado de venezolanos, puede que Colombia tenga el doble. Y ahora en Ecuador, hemos visto en las noticias, ¿no?, qué cosas hacen. Ayudan a los venezolanos que lleguen al Perú. O sea, estamos hablando de que el problema más importante sería el referido a ver es cómo se soluciona, ¿no?, esta crisis de gobernabilidad que existe en Venezuela. Ahora, yo no sé qué tanto sea el índice de venezolanos que quieran regresar a Venezuela, porque si eso lo comparamos con el número de venezolanos que salen de Venezuela, es evidente que la balanza no da, ¿no? Pero bueno, muy bien. Pero es que me permites un punto, Sandro. Fíjate, es obvio que la solución al problema de la migración está atado a la solución de la crisis interna venezolana. Porque es obvio que a lo mejor no quieren volver porque hay una crisis económica con una hiperinflación. Es obvio. Entonces, yo sí creo que están atados los problemas. Y hay que actuar con realismo político. Más allá. Entonces, me parece que si tú quieres resolver el problema migratorio, y que en mi opinión aquí es un problema real de seguridad interna, y yo creo que, y casi apuesto que va a haber una ola de xenofobia dentro de poco contra los venezolanos, que me parece una cosa despreciable, dicho sea de paso, tenemos que resolver ambas cosas de forma simultánea. Y por eso sirve, en mi opinión, acá en el Parlamento Andino, lo que ustedes quieran, pero requerimos actuar con cierto realismo político. Alberto, gracias. Vamos ahora sí a pausa y regresamos con nuestro tercer eje referido a mecanismos de reactivación económica de los integrantes de la CAN.
Muy bien, antes de empezar con nuestro tercer bloque, invito a todos nuestros amigos candidatos que si quieren un elemento de calidad, quieren propulsar lo referido a sus candidaturas a través de los medios digitales, pueden hacerlo a través de Streaming Conecta, candidatos, streaming digital. Ahí aparecen nuestros números. A ver, por favor, amigos de producción. Si estás interesado, comunícate con esos números. Streaming Conecta te va a hacer tu campaña digital. Muy bien. Ahora sí, vamos con nuestro tercer bloque referido a mecanismos de integración, reactivación económica en los integrantes del CAN. Muy bien, Juan Carlos, tienes 2 minutos. Bueno, Sandro, Alberto seguramente ha leído los documentos de la tercera sesión plenaria, ¿no es cierto?, del 18 Comité Central del Partido Comunista Chino, ¿no? Eso está en la línea mía y en la línea de él. Entre otras cosas, ¿qué dice? Mejorar el mecanismo por el cual el mercado es el que decide los precios. Todo aquello en lo que el mercado sea capaz de fijar precios, hay que entregarlo al mercado. Y lo dice el mismísimo Partido Comunista Chino. Será por eso que les va tan bien, ¿no? Yo creo que en el caso del Parlamento Andino y de los otros 14 elementos del sistema andino de integración, yo apuesto por la integración bajo las normas del mercado, como el Partido Comunista Chino. Y sí creo que esto pasa por la decisión política. Lo que yo tengo es una decisión política, pero hay una pequeña diferencia. Es una decisión política del siglo XXI. Es una decisión política nueva. No es una decisión política vieja, antigua, anclada en no sé qué años o en no sé qué ideologías. Yo creo que el Parlamento Andino funciona si se hace funcionar con decisiones políticas, ¿no es cierto?, que van a la integración de una manera efectiva, que es lo que corresponde al siglo XXI. Y dentro de la pandemia tenemos que hacer un mercado común interno fuerte, ¿no es cierto?, que nos permita transar entre nosotros y que el mercado haga su trabajo y nosotros, dentro de lo que es el espíritu de la integración, tomemos decisiones políticas efectivas. Gracias, Juan Carlos. Alberto, tienes 2 minutos. Sí, fíjate, respecto a la propuesta de la China, ¿no? Nosotros no podemos ser como los chinos que tienen el partido único, ¿no? O sea, además hipercentralizado, o sea, tanto así que el ejército depende del partido y no del gobierno. O sea que los chinos pueden hacer lo que quieran, nosotros no, ¿no es cierto? Y respecto a la pregunta que tú haces, hay que decirle al ingeniero que la zona andina o el grupo andino es una zona de libre comercio. Que por lo tanto, lo que me parece que hay que incentivarla, efectivamente, porque ha fracasado la estrategia de la repartición de la división de trabajo como en el año 70, ¿no es cierto? Y creo yo que, y el dato más importante es que hay que verlo como un mercado interno. Todos los productos que exportan los países andinos ahora al mundo, primero se exportaban dentro de la región andina. Entonces hay que tratar estrategias desde el punto de vista de cómo se comercializa y cómo se puede, en mi opinión, intercambiar o cómo se pueden comprar cosas de países para permitir un desarrollo y diversificar la producción. Porque no podemos seguir siendo productores de materias primas. Y hoy día lo que más se exporta el grupo andino son productos, en opinión, industriales, y lo que pasa es que hay una crisis industrial. Pero por ahí hay que caminar. Este es un mercado interno de libre comercio. Hay que comenzar a intercambiar y comercializar. Y que el mercado defina los precios, pero también no solamente el mercado define los precios. Hay que ver porque la integración también requiere de ciertos elementos de subsidios y de ayudas para poder incentivar la producción y sobre todo a la industria. Y yo creo que el espacio andino es fundamental como un elemento de relanzamiento de la producción y sobre todo para las microempresas. ¿No es cierto? Que hay también mecanismos que tiene la comunidad andina para el apoyo a las microempresas, el sistema de cadenas, en fin. Entonces, lo que yo creo que falta es voluntad política. Los gobiernos no tenemos, o estos gobiernos no hemos tenido una voluntad política de integración. Y esa falta de voluntad comenzó con el fujimorismo. Gracias, Alberto. Juan Carlos, ¿alguna pregunta para Alberto?
No tengo ninguna en realidad. Estoy totalmente de acuerdo que falta voluntad política, por supuesto, pero ya el fujimorismo es de hace 20 años, o sea que realmente no ha habido voluntad política en los últimos 20 años tampoco, ¿no? Sí es una zona de libre comercio, por supuesto, la zona andina, y ahí yo aportaría algo concreto. En lugar de estarnos comprando y vendiendo en dólares, deberíamos comprarnos y vendernos en pesos, en soles, en lo que fuera, como en su momento trató de hacer la China con Japón con el acuerdo Yen-Yuan. Yo creo que aliviaría mucho que transáramos en nuestras propias monedas, en lugar de ir a un referente que es el dólar, y de esa manera en realidad se hace más engorroso. Si lográramos transar en nuestras mismas monedas, mejoraríamos un poco lo que es efectivamente una zona de libre comercio andina. Creo que así podría hacerse un poco mejor. Muy bien, gracias. Juan Carlos, Alberto, ¿alguna pregunta de repente para Juan Carlos? No, simplemente decirle, el tema que plantea es un proceso que dura décadas. El euro se construye después de varias décadas. Acá se ha discutido hace unos años el Banco del Sur. Y muchos países como Chile, que en ese momento estaba bajo la derecha, no han querido construir mecanismos de integración, inclusive empresas sudamericanas vinculadas a las materias primas. O sea, yo creo que justamente lo que hay que hacer es una integración más realista, menos ideológica, que avancemos en lo que podemos avanzar. Y yo creo que en ese sentido el Parlamento andino es un parlamento político de gestión política. Tiene que fiscalizar la labor que hacen los estados, los congresos, los parlamentos y los partidos respecto del tema de la integración, para que sea útil, como tú dices, y para que la gente reconozca en el Parlamento andino un mecanismo de integración y de ayuda a sus necesidades, ¿no es cierto? Entonces me parece que hay que actuar realistamente, hay que fiscalizar, y justamente lo quiero volver al Parlamento andino para terminar lo que no puede terminar, que es que el Congreso tome en cuenta el Parlamento andino, que los partidos que integran el Congreso tomen en cuenta y que sometan a discusión lo que se aprueba en el Parlamento andino, por lo menos que discutan. Gracias, Alberto. Vamos ahora a pausa, y al regresar tenemos algunas preguntas que han surgido a través del debate. Pausa y regresamos. Bueno, continuamos con nuestro debate y tengo un par de preguntas para cada uno de nuestros candidatos. Alberto, tomando en consideración pues que tú mismo has indicado que has sido parlamentario andino del año 2011 al año 2016, tengo entendido que en el año 2014 se dio pues la elección del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, la comunidad andina, en unas cuestionadas elecciones, ¿no? Entonces, la comunidad andina, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue su orientación? ¿Cómo es que veía la comunidad andina esta elección, del presidente Maduro, que al final de cuentas fue una continuación del gobierno de Hugo Chávez? O sea, y estas elecciones democráticas, digamos de alguna manera, no sé hasta qué punto fueron limpias o transparentes. Fíjate, para comenzar, Venezuela no es parte del Parlamento andino. Venezuela se retiró de la comunidad andina en el año 2006 y se integró a Mercosur. Y en parte se retira porque el Perú firma el Tratado de Libre Comercio y se da cuenta que estos mecanismos de integración se comenzaban a disolver. Entonces, en el Parlamento andino han habido pues opiniones diversas. Porque tienen en cuenta que están integrados por parlamentarios de Bolivia, parlamentarios de Colombia, de Ecuador y el Perú, y que tienen posiciones distintas. El Parlamento andino, por lo menos en mi periodo, no se definió, no sacó ningún comunicado respecto al tema venezolano. Entonces, y yo creo que, ¿sabes qué? En mi opinión, es un error madurizar el debate sobre la diplomacia peruana. O sea, y venezolizar el problema. Ya he dicho, el problema, si queremos resolver el problema de la migración de los venezolanos y las venezolanas en el Perú, es un juego de doble entrada, ¿no es cierto? Tenemos que resolver la crisis en Venezuela, que es obvio que hay una crisis económica, política, etcétera, que, en mi opinión, ha sido agudizada por el bloqueo, las sanciones, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y al mismo tiempo promover con Venezuela real, o que tú crees que Guaidó te va a entregar los antecedentes penales de los venezolanos, para promover el retorno a la gente, porque efectivamente, como tú dices, no va a volver a un país en crisis, ¿no es cierto?
hay que resolver las cosas, porque es la manera más sensata y más realista. El resto es ideología. El resto no resuelve el problema. Ahora, recordemos que, como bien has dicho, Venezuela se apartó, ¿no?, de la comunidad andina, pero así creó la famosa UNASUR. Y ahora tu candidata presidencial está proponiendo que en el caso de llegar a la presidencia, volver o integrarnos a la UNASUR, ¿no? Y la UNASUR es por el producto de un proceso que comienza en los 80 con el grupo Contadores. Después sigue con el grupo de Río. Hace años y décadas, América tiene que crear un organismo distinto a lo EA. O sea, no es una invención de Chávez, no es una invención de Lula, es una vocación de hace años de los países de América Latina. Entonces, UNASUR, desde mi punto de vista, nace en 2004 con la Comunidad de Naciones Sudamericanas, que se firma el Tratado de Machu Picchu, donde deberían, y las bases de esa comunidad que llamamos UNASUR hoy día, eran la Comunidad Andina y Mercosur, porque son los organismos de integración. Lo que pasa es que, gracias, Alberto, perdón, se nos va el tiempo. Juan Carlos, en base a tus propuestas, ¿tú crees que sería viable que, digamos, los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones podían propulsar la creación de una moneda única como tiene Europa con el euro, o lo ves poco viable? Bueno, en realidad, antes que nada, yo me alegro que haya cambiado el chip, Alberto, y haya pasado de la ideología al realismo, ¿no? Yo espero que sea así y se haya convertido en un realista y no en un ideólogo, ¿no? Y por otro lado, con lo que sí discrepo es que en todo lo que él menciona pasan años, decenios, todo va a tomar mucho tiempo. Yo no lo veo de esa manera. Las cosas deben ser rápidas. Cuando uno baja aranceles, el arancel baja de inmediato. Cuando permite que la gente vaya y visite otros países con el DNI, eso es inmediato. Las cosas tienen que ser rápidas. Si no son rápidas, nos pasamos años dando vueltas. El crear una moneda única no es una mala idea, hablando de Europa, como lo menciona Alberto, pero sí es cierto que la misma Europa nos demuestra que los bancos centrales, ¿no es cierto?, tienen sus discrepancias. El Brexit tiene que ver con eso, junto con otras cosas, ¿no? Quizá la moneda única sea un poco más difícil, a pesar de que sería lo deseable para poder transar entre todos con una sola moneda tipo euro, ¿no? Pero eso sí me parece un poco más difícil que tomar otras decisiones más reales, más rápidas, con respecto a comerciar entre nosotros, más allá de no tener aranceles, de ser de libre comercio. Pero sobre todo, sí estoy de acuerdo con Alberto, si es que él se está guiando ahora por el realismo y no por el marxismo, leninismo, maoísmo, quinta espada, octava espada. Si es que es así, yo me uno a él, ¿no es cierto?, en el propósito. Si es que es así, hay que ser realista, pues esa es la verdad. Dos cosas, si me permite, Sandro. Yo le invito a que vote por mí, si cree que soy realista. Sí. Fíjate, yo el realismo lo aprendí hace tiempo cuando fui asesor del presidente Paniagua. Los 8 meses que pasamos en el gobierno fueron para mí una especie de posgrado del realismo político. O sea que no soy ningún ideólogo ni me muero por la ideología. El que se apoya por la ideología es el ingeniero Ramírez, que apoya a El Soto, que tiene la ideología de los emprendedores, ¿no es cierto?, de la informalidad. Esa es pura ideología, eso no es realismo. Porque el problema que tenemos ahora es cómo resolvemos el tema de la informalidad, que sería bueno que algún día se discuta, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que en política exterior, porque hemos sido profesor de academia diplomática, el realismo es importante. Y me alegro mucho que se sume a esa posición el ingeniero Ramírez, y que creo que la moneda única que está planteada desde ahí en la torre hace décadas es un largo proceso y que requiere mucha negociación, mucha voluntad. Y no es fácil. Alberto, hacer. A ver, un mensaje final, Juan Carlos, tienes un minuto, por favor. Bueno, Alberto, te propongo, tú vota por mí y yo voto por ti. Bueno, no, que no sería, que no, hay que recordar que los miembros son 5, ¿no es cierto? Así es. Así que hay espacio para varios. Yo, la verdad, igual que él, seguramente como él, nuestro objetivo es la patria, pues es el Perú, ¿no? Y más allá de defender temas, por ejemplo, en el caso del doctor Hernando de Soto, que en realidad tiene pues un plan sobre la formalidad y la informalidad, que más que ideología es una solución económico-política, pero más allá de eso, y como no tenemos tiempo para discutir,
Sí quisiera decir que yo creo que Alberto y yo, más allá de las diferencias que tengamos en varios puntos, tenemos en conjunto que somos peruanos y por lo tanto tenemos que defender los intereses del Perú, que se defienden mejor dentro de un grupo más grande que estando solos. Y a eso es a lo que hay que apuntar, ¿no? Y eso es en realidad lo que tendría que decirte, Sandro, y saludar a Alberto, ¿no es cierto? Espero conocerlo personalmente algún día. Creo que tendríamos conversaciones muy productivas. Bien, gracias Juan Carlos. Alberto, te escuchamos. No, bueno, yo también mi interés es el Perú, pero ahora yo creo que el interés del Perú va a ser más importante y va a mejorar si es que efectivamente nos integramos. O sea, yo soy un obsesivo por la integración. Es un tema, es cierto, viejo. Somos el único continente o subcontinente en el mundo que nació con el ideal de la integración. San Martín, en fin, Bolívar, Sucre, Juan Azurduy, todo el mundo pensaba en la integración. El primer presidente del Perú fue un ecuatoriano de Cuenca. Entonces, hay elementos centrales para la integración de andina y de América del Sur. Y eso va a aumentar la capacidad de negociación, la presencia del Perú y también de América Latina y América del Sur en un mundo globalizado. No somos la China, que es un continente que tiene 1.500 millones de habitantes. No somos Estados Unidos, que es una gran potencia en el mundo. Requerimos unirnos y para eso me parece fundamental la integración. Y la integración es la mejor defensa y la mejor promoción del interés nacional. Porque la integración es parte de una política interna, no es un tema de la diplomacia, es parte de la política de desarrollo de un país. Que Juan Carlos, te agradezco. Alberto, perdón, discúlpame por la interrupción. Juan Carlos, Alberto, les deseo mucha suerte a ambos y espero pues que de llegar trabajen por el Perú. Gracias.